Saludos para todos, espero que se encuentren bien. Mis compañeras Luz del Alba Santos, Sara Rosario, Sandra Costa y yo, su servidora Lucero Bello, vamos a tratar el tema del equilibrio químico y de fase del capítulo 16 del libro de termodinámica química, la 7ª edición. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, es bueno aclarar unos cuantos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la combustión? Entendemos por combustión un proceso químico en el que se produce la quema de un combustible, ya sea una sustancia que se encuentre en su estado líquido, sólido o gaseoso, que se va a oxidar y nos va a desprender calor y a la vez luz. Esto está bien, sin embargo no siempre ocurre así. Puede ser que una reacción alcance el equilibrio, aun cuando no esté completa su combustión y exista suficiente oxígeno y haya suficiente tiempo. Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de que una reacción alcance el equilibrio? Pues les voy a mostrar. Bueno, ahora sí, ¿a qué nos referimos con un sistema que está en equilibrio? Un sistema en equilibrio es un sistema que no presenta cambios dentro del mismo cuando es aislado de sus alrededores. Y podemos decir que se encuentra en equilibrio mecánico cuando aislado de sus alrededores no presenta cambios en su presión. Está en equilibrio térmico cuando aislado de sus alrededores no presenta cambios en su temperatura. Está en equilibrio de fase cuando aislado de sus alrededores no ocurren cambios de fase a otras fases. Y está en equilibrio químico cuando no existe cambios en la composición química del sistema. Existe un criterio de equilibrio químico para sistemas reactivos, el cual se basa en la segunda ley de la termodinámica, la cual nos dice que todo trabajo mecánico puede convertirse en calor, pero que no todo el calor puede convertirse en trabajo mecánico. Este criterio se basa también más específicamente en el principio de incremento de la entropía, el cual nos dice que la entropía de un sistema aislado va a ir aumentando y en el momento que llega a su nivel máximo, ahí es donde está el equilibrio químico. O en otras palabras, que para procesos reversibles la entropía de un sistema siempre va a aumentar, mientras que para procesos irreversibles la entropía de un sistema permanece constante. Si consideramos una cámara de reacción que va a contener una mezcla de monóxido de carbono, oxígeno y dióxido de carbono, y yo les pregunto, ¿qué ustedes creen que va a ocurrir en esa cámara? Pues probablemente lo primero que les llega a la mente es que va a reaccionar el monóxido de carbono con el oxígeno y nos va a producir dióxido de carbono. Y eso es correcto. Otra opción sería que el dióxido de carbono se esté descomponiendo en monóxido de carbono y oxígeno. También es correcto. Y puede existir otra opción y es que estos tres componentes estén teniendo reacciones entre sí. Cuando esto ocurre a una temperatura y una presión especificadas, podemos decir que este sistema está en equilibrio químico. Siguiendo con el mismo ejemplo de una cámara reactiva donde tenemos monóxido de carbono, oxígeno y dióxido de carbono reaccionando entre sí bajo una temperatura y una presión especificadas, pues entonces esto va a mantenerse en equilibrio químico a medida de que esto permanezca constante. Pero si ocurre un cambio en la temperatura o en la presión del sistema, pues la composición química del mismo también va a cambiar. A eso es a lo que se le llama una mezcla reactiva, que tiene diferentes composiciones de equilibrio químico a medida de que tenga diferentes presiones y temperaturas distintas. Con lo anterior visto, ya sabemos que una reacción química a una temperatura y presión especificadas va a tener un equilibrio químico constante y que la función de Gibbs para este tipo de reacción va a ser en una dirección decreciente, porque a medida de que la función de Gibbs alcanza su valor mínimo, cuando ésta llega a cero es donde se produce el equilibrio químico de la reacción. Por esto es que tenemos la ecuación de que delta G a una temperatura y una presión especificada es igual a cero. Lo que no puede ocurrir es lo contrario, que la función de Gibbs sea creciente, porque estaría violando la segunda ley de la termodinámica, ya que si se altera la temperatura y la presión en un sistema, pues también se va a alterar el equilibrio químico de la misma. Una reacción reversible puede favorecer tanto como a la formación de productos, así como a la formación de reactivos. Tenemos que el equilibrio químico se da cuando la velocidad de reacción desde reactivos hacia productos es la misma que en sentido inverso, o sea, de productos hacia reactivos. Para la reacción dada que tenemos aquí, donde las letras mayúsculas nos indican los reactivos y los productos, mientras que las letras minúsculas nos indican los coeficientes estequiométricos de estos mismos,
nosotros tenemos que es una reacción reversible. Entonces la constante de equilibrio para esta reacción viene dada por la siguiente fórmula, que es las concentraciones de los productos elevadas a sus coeficientes estequiométricos entre las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Para este tipo de reacciones, las constantes de los equilibrios nos ayudan a determinar si la reacción está en equilibrio y también si favorece a los productos o a los reactivos. Cuando la constante de equilibrio sea mayor que 1, pues sabemos que están favoreciendo los productos, y si es menor que 1, sabemos que favorece a los reactivos. La constante de equilibrio también se puede relacionar con la energía libre de Gibbs mediante la siguiente ecuación, que nos dice que la energía libre de Gibbs es igual al producto negativo de RT y logaritmo natural de Kc, donde R es la constante para gases ideales, T es la temperatura en grados Kelvin, Ln es el logaritmo natural y Kc es la constante de equilibrio. Cabe destacar que Kc debe ser un número sin unidades, no puede tener dimensiones, ya que los logaritmos naturales solo aplican para números puros. Buenas, mi nombre es Luz del Alba Núñez y voy a continuar con el tema. En esta ocasión les estaré comentando sobre algunas observaciones respecto a la constante de equilibrio de las mezclas de gases ideales. Ya hemos visto anteriormente tres expresiones equivalentes para la constante de equilibrio de mezclas de gases ideales, como son la ecuación que expresa la constante de equilibrio en términos de presiones parciales, la ecuación que expresa la constante de equilibrio en términos de la energía de Gibbs y la ecuación que expresa la constante de equilibrio en términos del número de moles de los componentes. Las tres relaciones son equivalentes. Sin embargo, a veces el uso de una es más conveniente que el de las otras. Por ejemplo, la ecuación que expresa la constante de equilibrio en términos del número de moles de los componentes es más apropiada cuando deseamos calcular la composición de equilibrio de una mezcla reactiva de gases ideales a una temperatura y presión especificadas. Con base en estas relaciones se pueden obtener las conclusiones siguientes respecto a la constante de equilibrio de las mezclas de gases ideales. Primero tenemos que la constante de equilibrio de una reacción depende únicamente de la temperatura. Esto se puede ver en la ecuación de la constante de equilibrio expresada en términos de la energía de Gibbs, en la que vemos que solamente esta ecuación depende únicamente de la temperatura. Aquí no interfiere ni la presión ni los gases inertes, no cambian la constante de equilibrio, ya que la energía de Gibbs multiplicada por la temperatura de los gases inertes es igual a 0. Entonces, por lo que, según lo que ya se ha explicado, podemos ver, por ejemplo, estas cuatro reacciones en la cual a una temperatura especificada, pues podemos saber que la constante de equilibrio será la misma en las cuatro reacciones, a pesar de que algunas de ellas tienen gases inertes, pero debido a que los gases inertes son equivalentes a 0, según la energía de Gibbs multiplicada por la temperatura, pues no cambiaría el valor de nuestra constante de equilibrio. La segunda observación es que la constante de equilibrio de la reacción inversa es 1 sobre la constante de equilibrio. Esto se puede observar fácilmente en la ecuación que expresa la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales, ya que los reactivos intercambian lugares con los productos, por lo que los coeficientes que se colocan en el numerador entonces cambiarían al denominador y viceversa. Como consecuencia, esto provoca que la constante de equilibrio de la reacción inversa sea igual a 1 sobre el Kp, o sea, sobre la constante de equilibrio de la reacción original. Entonces, por ejemplo, como podemos ver aquí, tenemos una constante de equilibrio de 0.1147 por 10 a la 11, elevado a la 11. Para la formación de agua a 1000
a 1000 grados Kelvin. Entonces, la reacción inversa sería la descomposición del agua para formar hidrógeno y oxígeno. Entonces, aquí podemos ver que la constante de equilibrio de esta reacción inversa a la misma temperatura sería, bueno, no sería, es el inverso de la constante de equilibrio, da como resultado el inverso de la constante de equilibrio de la ecuación original o de la reacción original. La tercera observación es que a medida que es más grande el valor de la constante de equilibrio, la reacción es más compleja. Esto se puede apreciar en esta imagen en la ecuación que se expresa en términos de la presión de las presiones parciales. Si la composición de equilibrio consta en gran medida de gases productos, las presiones parciales de los productos son significativamente más grandes que las presiones parciales de los reactivos, lo cual resulta en un valor más grande de la constante de equilibrio. En el caso límite de una reacción completa, o sea, sin reactivos de desecho en la mezcla de equilibrio, la constante de equilibrio se aproxima a infinito. Por el contrario, valores muy pequeños de la constante de equilibrio indican que la reacción no se lleva a cabo en un grado significativo. Por lo tanto, pueden despreciarse. La cuarta observación es que la presión de la mezcla afecta la composición de equilibrio, aunque no afecta a la constante de equilibrio. Esto lo podemos observar en la ecuación de la constante de equilibrio expresada en términos del número de moles de los componentes, que involucra este término que vemos aquí, la presión elevada al cambio del número de moles, donde el cambio o incremento del número de moles es equivalente a la diferencia de la sumatoria del número de moles de los productos y el número de moles de los reactivos. A una temperatura especificada, como ya habíamos comentado antes, el valor de la constante de equilibrio permanece constante. Por lo tanto, el número de moles de los reactivos y de los productos puede cambiar para contrarrestar cualquier cambio en el factor de la presión. Un aumento en la presión a una temperatura especificada puede hacer que aumente el número de moles de los reactivos y disminuya el número de moles de los productos. Si el cambio del número de moles es positivo. El efecto opuesto sería que el cambio del número de moles es negativo y no tendría ningún efecto si el cambio del número de moles es igual a 0. La quinta observación indica que la presencia de gases inertes afecta el equilibrio de la composición, aunque no afecta a la constante de equilibrio. Esto también puede observarse en la ecuación que expresa la constante de equilibrio en términos del número de moles de los componentes, la cual incluye el factor 1 sobre n total elevado al cambio o incremento del número de moles, donde n total es el número total de moles de la mezcla de gases ideales en el punto de equilibrio, incluyendo los gases inertes. El signo de la diferencia del número de moles determina cómo la presencia de gases inertes, influye en el equilibrio de la composición, como se puede ver en la imagen. Un incremento en el número de moles de gases inertes a una temperatura y presión especificadas disminuye el número de moles de los reactivos e incrementa el número de moles de los productos, si la diferencia del número de moles es positiva. Tiene el efecto opuesto si la diferencia del número de moles es negativa y no tiene ningún efecto si la diferencia del número de moles es equivalente a 0. La sexta observación indica que cuando se duplican los coeficientes estequiométricos, la constante de equilibrio se eleva al cuadrado. Al multiplicar, cuando multiplicamos una ecuación estequiométrica, los balances de materia no se afectan. Pero, sin embargo, la constante de equilibrio sí se ve afectada debido a que los coeficientes estequiométricos aparecen como exponentes en la
ecuación de la constante de equilibrio expresada en términos de presiones parciales. Por ejemplo, como vemos aquí, para la reacción de formación del agua, la constante de equilibrio es equivalente a la presión parcial del agua elevada al coeficiente del agua, al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, dividida entre la presión parcial del hidrógeno elevada a su coeficiente estequiométrico, multiplicado por la presión parcial del oxígeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1/2. Pero para la misma reacción, pero duplicada, con sus coeficientes duplicados, pues entonces podemos observar cómo cambia el coeficiente de las presiones parciales, debido a que ha sido multiplicado por el número 2. Entonces, como podemos observar, pues entonces el valor de la constante de equilibrio para la reacción que ha sido duplicada, pues entonces será igual al cuadrado de la constante de equilibrio de la ecuación original o de la reacción original. La penúltima observación indica que los electrones libres en la composición de equilibrio pueden tratarse como un gas ideal. A temperaturas elevadas por arriba de los 2500 grados Kelvin, las moléculas de gas comienzan a disociarse en átomos dispersos, como vemos aquí en esta reacción en la que se disocia el hidrógeno. Y a temperaturas aún más elevadas, los átomos empiezan a perder electrones y a ionizarse, por ejemplo, como vemos en esta segunda reacción. Los efectos de la disociación e ionización son más significativos a bajas presiones. La ionización se presenta en un grado significativo solamente a temperaturas muy elevadas y la mezcla de electrones, iones y átomos en estado neutro pueden tratarse como un gas ideal. Por lo tanto, el equilibrio de la composición de mezcla de gases ionizados pueden determinarse a partir de la ecuación que expresa la constante de equilibrio en términos del número de moles de los componentes. Y la última observación indica que los cálculos sobre equilibrio proporcionan información acerca de la composición de equilibrio de una reacción, con respecto a la velocidad de la misma. Algunas veces puede tomar años para alcanzar la composición de equilibrio indicada. Por ejemplo, la constante de equilibrio de la reacción para la formación del agua a 298 grados Kelvin es de aproximadamente 10 elevado a 40, lo que sugiere que la mezcla estequiométrica de hidrógeno y oxígeno a temperatura ambiente debe reaccionar para formar agua y la reacción deberá completarse. Sin embargo, la velocidad de esta reacción es tan lenta que prácticamente no se completa. Sin embargo, cuando se utiliza el catalizador apropiado, la reacción se completa con rapidez, logrando el equilibrio predicho. Ahora vamos a ver este ejemplo, el 16.3 del libro de termodinámica, que trata sobre la composición de equilibrio a una temperatura específica. Y el ejemplo dice, una mezcla de 2 kilogramos mol de monóxido de carbono y 3 kilogramos mol de oxígeno se calientan a 2600 grados Kelvin, bajo una presión de 304 kilopascales. Determine la composición de equilibrio suponiendo que la mezcla consiste en dióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno. Aquí tenemos un diagrama sobre los datos que nos está dando el problema y los que necesitamos. Ahorita habíamos comentado sobre cuál era la ecuación más conveniente para determinar este tipo de problemas, en la que nos piden la composición de equilibrio y habíamos dicho que era era más conveniente utilizar la ecuación de la constante de equilibrio expresada en términos del número de moles de los componentes. Entonces, la solución sería, primero, definimos la reacción estequiométrica, que es el CO2 más un medio de oxígeno, nos resulta el dióxido de carbono, de donde podemos decir que el número de moles del CO2 de la reacción estequiométrica es 1, el número de moles del monóxido de carbono
es 1 y el número de moles del oxígeno es 1/2. Entonces la reacción real, que la formamos según los datos que nos facilita el problema, nos resulta 2 moles de CO2 más 3 de oxígeno es equivalente a X CO2 porque no sabemos, es lo que nos piden determinar, más Y del monóxido de carbono más Z del oxígeno. Entonces, primero hacemos un balance en C referente a la reacción real que acabamos de definir. Entonces, haciendo un balance en C tenemos que 2 es igual a X más Y. O despejando a Y, entonces nos quedaría Y igual a 2 menos X. Entonces ahora realizando un balance en oxígeno, nos resulta que 8 es igual a 2X más Y más 2Z. Y despejando a Z, entonces tenemos que Z es igual a 3 menos X sobre 2. Este balance lo hacemos pues simplemente calculando el número de moles, por ejemplo, en el primero que hacemos un balance en el carbono, calculando el número de moles que hay en los reactivos de carbono, equivalente al número de moles, de la sumatoria del número de moles de los productos en el carbono. Igual para el oxígeno. Entonces continuamos. Luego vamos a calcular el número de moles totales. Entonces, el número total de moles es equivalente a la sumatoria, como ya habíamos comentado, de todos los moles. Entonces tenemos que es igual a X más Y más Z, que eso nos daría equivalente a 5 menos X sobre 2. Entonces, eso lo haríamos pues utilizando, sustituyendo esta ecuación por estos valores que acabamos de encontrar. Los sustituimos en esta ecuación, entonces nos resultaría esto. Entonces luego sería el cálculo de la presión. Pero ¿qué pasa? La presión ya nos la da, nos la facilita el problema. Y nos dice el problema que es igual a 304 kilopascales. Y esto es equivalente a 3 atm. Entonces continuamos nuestro cálculo utilizando la ecuación que había comentado al principio de la constante de equilibrio expresada en términos del número de moles, que es esta que tenemos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir estos coeficientes, estas variables que tenemos aquí, por los que encontramos en la página anterior que ya mostramos, en el slide anterior. Entonces, al sustituir, pues obtenemos que la constante de equilibrio para esa reacción que la buscamos en la tabla es equivalente a 16.461 y eso es igual a X, que es el número de moles del CO2 elevado al coeficiente estequiométrico que tiene el CO2 sobre el número de moles del monóxido de carbono, que lo calculamos. Recuerden que eso era Y, bueno, es Y, determinamos que es 2 menos X, y eso elevado al coeficiente del monóxido de carbono, que es 1. Entonces, eso lo multiplicamos por el número de moles del oxígeno, que determinamos que es Z, que es 3 menos X sobre 2 elevado al coeficiente del oxígeno, que recuerden que la ecuación estequiométrica nos resultaba 1 sobre 2, 1/2. Y todo eso multiplicado por la presión, que ahorita definimos que eran 3 atmósferas, dividido sobre el N total, que también lo definimos, que es igual a 5 menos X sobre 2. Y todo eso elevado a la diferencia de el número de moles del CO2 menos el número de moles del monóxido menos el número de moles del oxígeno. Y eso nos resulta menos 1/2. Entonces, al despejar esta ecuación que tenemos aquí, pues entonces nos resulta que X es igual a 1.96, lo que nos indica que ese es el valor correspondiente al número de moles del CO2. Entonces, ya con este valor, pues podemos encontrar el de Y, que corresponde al del monóxido,
y el de Z que corresponde al número de moles del oxígeno. Entonces, sustituyendo el valor de X que ya acabamos de encontrar en las ecuaciones, entonces obtenemos 0.094 y 2.047, por lo que la composición de equilibrio de la mezcla resulta 1.96 para el CO2, 0.094 para el monóxido y 2.047 para el oxígeno. Mi nombre es Sandra Costa Díaz y en esta oportunidad continuaré hablando acerca del equilibrio de fase, pero solamente en sistemas de un componente. Antes de iniciar, es importante tener claro tres conceptos que son fase, el número de componentes de un sistema y el número de grados de libertad de un sistema. Fase lo simbolizamos con la letra F mayúscula y se define como cada una de las partes homogéneas que se encuentran dentro del sistema. El número de componentes de un sistema se define como el número de especies químicas independientes necesario para describir la composición de cada una de las fases. Y por último, el número de grados de libertad, que se simboliza con la letra L mayúscula, esta nos dice el número de variables intensivas necesarias para fijar su estado. Ampliando el tema acerca de las fases de un sistema, tenemos dos ejemplos para que se entienda mejor el concepto. En el primer ejemplo tenemos agua líquida y agua en gas. La mezcla de estos conforma lo que es un solo componente porque solamente contiene agua, pero tiene dos fases. En el ejemplo número 2 tenemos alcohol líquido más agua líquida, lo que significa que tiene dos componentes, que sería el alcohol y el agua, pero una sola fase, ya que ambos están en estado líquido. En la mayoría de las ocasiones vamos a representar la fase con F mayúscula, pero cabe destacar que hay ocasiones, como es en las ecuaciones de Gibbs, que esta va a ser representada por pH mayúscula. Las reglas de las fases de Gibbs. Esta regla nos permite relacionar el número de variables independientes con el número de componentes y de fases que están presentes, pero estas deben estar en equilibrio. La ecuación que vemos en pantalla nos dice que el número de variables independientes va a ser igual al número de componentes, que lo vemos representado por la letra C mayúscula, menos el número de fases presentes en equilibrio por pH mayúscula, sumándole 2. Sistema de un componente. Un sistema de uno o varios componentes y varias fases debe cumplir unos requisitos que son esenciales para que estos se encuentren en equilibrio. Estos requisitos consisten en tres equilibrios, que son el térmico, el mecánico y el equilibrio de materia. El equilibrio térmico dice que todas las fases deben estar en la misma temperatura. El equilibrio mecánico, nos dice que todas las fases deben manejar la misma presión. Y por último, el equilibrio de materia, que nosotros conocemos como balance de materia, nos dice que el potencial químico de todas las fases debe ser el mismo. Las relaciones completas entre las fases sólido, líquido y gas se relacionan en una sola gráfica y a esto le denominamos diagrama de fases. ¿En qué consiste el diagrama de fases? Bueno, según las condiciones específicas que tiene una sustancia de presión y temperatura, nos dice que lo podemos encontrar en estos tres estados. Una forma de decirlo es mejor que, como nos representa aquí en pantalla, nos resume las condiciones en las cuales una sustancia puede existir, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Estas sustancias, mejor dicho, estas condiciones nos va a permitir predecir en el cambio de punto de ebullición o de fusión que puede tener debido a su presión externa, y también nos ayuda a anticipar la transición, refiriéndonos al cambio que tiene con el manejo de la presión y la temperatura. Es decir, el cambio que va a tener cuando cambia su presión o su temperatura. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del diagrama de fase del agua para captar los conceptos previos acerca del diagrama de fase para ejemplificarlos. Aquí tenemos fronteras en la transición de los estados sólido, líquido y vapor. Estas fronteras se le conoce como el límite de fase. Podemos observar que cuando el agua se encuentra a 1 atm y a 100
Celsius encontramos lo que es la temperatura de ebullición. Aquí se encuentra un límite de fase porque pasa desde, si es aumentando, pasa de líquido a vapor. Si mantenemos constante esta presión y disminuimos una temperatura a 0 grados Celsius, podemos observar que esta baja y en el límite de fase encontramos lo que es la temperatura de fusión. El punto triple que se encuentra cuando tiene una presión de 0.06 atmósferas y una temperatura de 0.01 se denomina punto triple porque aquí encontramos los tres estados de la materia, vapor, líquido y hielo. Aquí podemos observar donde los tres se encuentran y recordemos del equilibrio simultáneo que debe haber, es decir, el térmico, mecánico y de materia. Aquí el agua se encuentra entonces parcialmente sólida, parcialmente líquida y parcialmente en vapor. En este punto hay un equilibrio entre las tres fases. Transición de fase. La transición de fase es un tema que venimos tratando desde química básica, pero que siempre es necesario recordar qué nombre le damos a cada límite de fase cuando éste va de una fase a otra. Es decir, si tenemos un gas que va hacia un sólido, a este le llamamos deposición. Si es al revés, un sólido que va hacia un gas, se llama sublimación. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. De sólido a líquido, fusión. Y por último, de líquido a sólido, solidificación. Un cambio de fase a una temperatura y presión constante debe ir acompañado en un cambio de entalpía, al que con frecuencia nosotros le solemos llamar calor latente, o mejor dicho, calor latente de transición. Estos se dan en una entalpía de fusión, que es cuando es de sólido a líquido, en una entalpía de sublimación, cuando es de sólido a vapor, una entalpía de vaporización, si es de líquido a gas, y una entalpía de transición, cuando es de sólido a sólido. Equilibrio de fases para un sistema multicomponente. Muchas veces un sistema multifase involucra a dos o más componentes, por esto también se le considera multifase y multicomponente. Estos están bajo una presión y una temperatura especificada. Se encuentran en un equilibrio de fases cuando no existe una fuerza impulsora entre las diferentes fases de cada componente. Por consiguiente, para el equilibrio de fases, la función específica de Gibbs de cada componente debe ser igual en todas las fases. Esta ecuación de Gibbs será explicada más adelante. Ley de Henry. Esta se utiliza para los sistemas de multicomponentes. ¿Qué nos establece? Esta nos enuncia que a una temperatura constante la cantidad de gas disuelta en el líquido va a ser directamente proporcional a la presión parcial que ejerce el gas sobre el líquido. Establece matemáticamente que P sub I va a ser igual a C sub I por K sub H, donde P sub I es la presión parcial del gas, C sub I es la concentración del gas, que viene siendo la capacidad que tiene esta para disolverse, o en otras palabras, su solubilidad. K sub H es la constante de Henry y esta va a depender siempre de la naturaleza del gas y de la temperatura del líquido. Ya para terminar, tenemos por último la ley de Volt. Esta es una ley de la termodinámica. Establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla de líquidos ideales va a ser igual a la presión de vapor del componente multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Estas se puede utilizar tanto en sistemas monocomponentes como multicomponentes. Vemos la presión parcial va a ser igual a la fracción molar multiplicado por la presión de vapor del componente. Abajo sería para la ecuación para el sistema multicomponente, donde se va a multiplicar cada presión de vapor por cada fracción molar de la sustancia o el componente, sumado más la otra sustancia multiplicado por su presión de vapor y su fracción molar. Mi nombre es Sara Rosario. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca del equilibrio químico para reacciones simultáneas. Las reacciones simultáneas no es más que cuando los cambios químicos ocurren al mismo tiempo.
La mayor parte de las reacciones químicas involucran reacciones múltiples que se llevan a cabo simultáneamente. Para este caso se aplica que el equilibrio químico para todas las reacciones que puedan ocurrir en una cámara de reacción. La aplicación de este criterio, junto con el balance de masa, resulta en un sistema de ecuaciones simultáneas a partir del cual se puede determinar la composición de equilibrio. Ya está demostrado que en un sistema reactivo a temperatura y presiones específicas se alcanza el equilibrio químico cuando la función de Gibbs tiene un valor mínimo. Esto es, como podemos ver en pantalla, que el diferencial de G a temperatura y presión específica es igual a 0. Esto es solamente tomando en cuenta la reacción y no el número de reacciones que están ocurriendo en este momento. Puede concluir entonces que el número de reacciones de equilibrio o Kp necesarias para determinar el equilibrio de la composición de una mezcla reactiva es igual al número de especies químicas menos el número de elementos en equilibrio que posee esta mezcla. En pantalla podemos ver una imagen en el cual se nos muestra una composición de dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno diatómico y oxígeno monoatómico. El número de componentes que se muestra en pantalla será 4, el número de elementos 2. Por lo tanto, el número de relaciones o de ecuaciones que vamos a tener será 4 menos 2, que será 2. A continuación, vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo mostrado en pantalla, tenemos una mezcla de 1 kilogramo mol de agua y 2 kilogramos mol de oxígeno. Estos se calientan a 4000 grados Kelvin bajo una presión de 1 atm. Tenemos que determinar la composición de equilibrio de esta mezcla, suponiendo que solamente se encuentran presentes el agua, el componente hidróxido, el oxígeno y el hidrógeno. En el esquema que se nos muestra en pantalla, nos dice que la composición inicial será de agua y de oxígeno y las composiciones de equilibrio a temperatura y presión específica son las que tenemos que determinar. Veamos cuál es la solución. Para la solución de este problema, vamos a suponer que la composición de equilibrio que tenemos será de agua, OH, hidrógeno y oxígeno, y que los componentes de la mezcla serán todos gases ideales. La reacción que representa este proceso se puede expresar como la mostrada en pantalla, que nos indica que el agua reacciona con 2 moléculas de oxígeno y nos da como resultado agua más hidrógeno más oxígeno más el OH, cada uno con sus componentes de equilibrio correspondientes. Los balances de masa del hidrógeno y del oxígeno son los mostrados en pantalla. El balance de hidrógeno será 2x más 2y más w es igual a 2 y el balance en oxígeno será x más 2z más w es igual a 5. Los balances de masa solamente nos están proporcionando 2 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. Por lo tanto, es necesario 2 ecuaciones más, las cuales se van a obtener a partir del Kp. Para determinar la composición de equilibrio de nuestra mezcla, parte del agua que tenemos en el producto se disocia y nos da hidrógeno y OH. De acuerdo con las reacciones estequiométricas mostradas a continuación, nos dice que el agua se disocia en hidrógeno y en oxígeno y que también se disocia en hidrógeno y en OH. Las constantes de equilibrios que vamos a utilizar para las dos reacciones a 4000 grados Kelvin se van a determinar a partir de la tabla A28. Los valores de estas son los mostrados en pantalla. Para el Kp1 será 0.5816 y para el Kp2 será 0.9570. Las relaciones para el Kp nos dan, para las reacciones simultáneas, nos dan como estamos viendo en pantalla. Luego de esto tendríamos que sustituir los valores que conseguimos en nuestra tabla y al despejar las 4 ecuaciones simultáneamente, pues vamos a obtener las 4 incógnitas. Para esta parte, ya que es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, nos podemos servir de algún software de resolución de ecuaciones. Esto nos dará todas las componentes en equilibrio. Para X tendremos 0.271, para Y 0.213,
Z 1.849 y W 1.032. Por lo tanto, la composición de equilibrio de 1 kilogramo mol de agua más 2 kilogramos mol de oxígeno a una atmósfera y 4000 grados Kelvin nos da, como está mostrado en pantalla, que tenemos la reacción del agua con 2 moléculas de oxígeno y cada uno de los componentes de equilibrio. La variación de Kp en función de la temperatura. La constante de equilibrio Kp de un gas ideal depende de la temperatura y esta está relacionado con el cambio de la función de Gibbs en estado estándar. Esto es, como se muestra en pantalla, delta G por la temperatura y se podría expresar como la siguiente relación, que el logaritmo de Kp es igual a la variación de la función de Gibbs por la temperatura sobre R sub U por T. La relación para la variación de Kp con la temperatura en términos de otras propiedades se podría expresar como la derivada del logaritmo de Kp en función de la temperatura será igual a la entalpía por la temperatura sobre R sub U por la temperatura al cuadrado. Esto será igual a H sub R por la temperatura sobre R sub U por la temperatura al cuadrado, en el cual el H sub R lo que nos determina es la entalpía de la relación de la temperatura T. A esta ecuación que vemos en pantalla se le conoce con el nombre de ecuación de Van Hoff. Esta, al integrarla, puede considerarse a H sub R como una constante. Y así, pues nos quedaría como la ecuación que está mostrada en pantalla. Esta ecuación tiene dos implicaciones importantes. Primero, nos proporciona una forma de calcular el H sub R de una reacción a partir del conocimiento de la constante de equilibrio Kp, la cual es más fácil de determinar. Y segundo, esta nos demuestra que las ecuaciones o las reacciones exotérmicas que tienen un H sub R mayor a 0, tales como los procesos de combustión, que son menos completos a elevadas temperaturas, y que puesto a esto, el valor de Kp disminuye con la temperatura en dichas reacciones. En el cuadro que podemos ver en la pantalla, se nos muestra que la reacción de combustión de carbono más oxígeno que nos da como producto el CO2, vemos que a medida que aumenta la temperatura va disminuyendo la constante de equilibrio Kp.